¿Es cierto que Estados Unidos pretende aprobar una ley para prohibir el uso de la Biblia? Esta es una noticia que está corriendo en estas últimas semanas por las redes sociales. Pero ¿qué de cierto tiene esta noticia? En este vídeo te quiero explicar exactamente qué es lo que está aconteciendo y cómo esto nos puede afectar a nosotros como parte del pueblo de Dios. Porque como Iglesia de Cristo no podemos ser ignorantes de las cosas que acontecen en el mundo. Porque la Biblia dice que debemos ser entendidos en los tiempos. Por eso es importante que entendamos qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta ley. Ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero aún tiene que pasar al Senado y si el Senado también aprueba esta ley, entonces será oficial. Pero ¿qué ocurre con esta ley? Pues que pretende prohibir no la Biblia, sino solamente el Nuevo Testamento, que es la segunda mitad de la Biblia. Porque dicen que el Nuevo Testamento es antisemita, es decir, está en contra del pueblo de Israel y en contra de los judíos. Porque alguien antisemita es aquel que es racista con los judíos, con Israel. Ahora, ¿qué tiene el Nuevo Testamento para declararlo antisemita? Pues el simple hecho que está declarando que los judíos mataron a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta ley sale adelante, entonces cualquier pastor, cualquier profesor o cualquier predicador o cualquier persona que declare públicamente que los judíos mataron a Jesús simplemente por leer el texto que dice el Nuevo Testamento, entonces puede ser llevado ante la justicia y afrontar cargos legales. ¿Pero por qué ha surgido esta ley? A causa de la guerra de Israel contra Gaza. Porque muchos americanos no están de acuerdo con lo que Israel está haciendo con Gaza. Entonces, están actuando violentamente contra muchos judíos que viven en Estados Unidos. Entonces, para evitar esto, varios políticos han propuesto esta ley. Y parece que todo esto tiene un objetivo muy bonito, a favor del pueblo de Israel, para cuidar al pueblo de Israel. Pero si te das cuenta, la Biblia no es antisemita. El Nuevo Testamento no es antisemita. Porque podemos ver cómo, por ejemplo, Pablo aconsejan orar por el pueblo de Israel. Es decir, nosotros como cristianos no estamos en contra del pueblo de Israel porque entendemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y debemos orar por la paz de Israel. Pero lo que pretende el sistema de este mundo, el sistema que está bajo el reino de las tinieblas, que es gobernado por el diablo, lo que pretende es causar una división entre el pueblo de Israel y los cristianos. Porque los cristianos están a favor de Israel, porque es el pueblo de Dios. Por eso debemos orar por la paz de Israel y debemos orar para que Dios obre y toque a su pueblo. Por eso realmente el propósito verdadero que tiene esta ley no es defender al pueblo de Israel, sino que es atacar directamente al pueblo de Dios y a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La Biblia tiene poder. Por eso el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo su reino está cayendo a causa de que el reino de Dios está avanzando. ¿Y cuándo avanza el reino de Dios? Cuando creemos la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. En ese momento el reino de Dios avanza y cuando el reino de Dios avanza, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Porque Jesús mismo lo dijo, dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Si los demonios salen huyendo, es porque el reino de las tinieblas está cayendo. Por eso, esta ley que pretenden levantar y pretenden aprobar es creada por el reino de las tinieblas. Por eso nosotros, como el pueblo de Dios, no podemos quedarnos con los brazos cruzados o ignorar lo que está aconteciendo en Estados Unidos. Porque hoy está aconteciendo en Estados Unidos, pero mañana puede ser en tu país. Porque cuando la palabra de Dios y el poder de Dios se hacen evidentes en una nación, todo el sistema y la estructura de las tinieblas tiembla y se sacude. Y el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo su reino cae. Va a intentar por todos los medios meternos miedo. Pero ojo aquí, que el diablo pretenda hacernos frente no es porque él tenga poder para vencernos, porque no lo tiene, porque él ha sido vencido en la cruz. Pero sí va a pretender que nosotros creamos que él puede vencernos, cuando realmente no puede. Y este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, cuando Goliat
hizo frente al pueblo de Dios y dijo que uno de vosotros venga a pelear conmigo y el que venciere de los dos, el pueblo del perdedor tendrá que servir al pueblo ganador. Y te voy a decir algo, Goliat no tenía poder para vencer al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía fama de haber vencido a gigantes en un tiempo atrás, pero él estaba infundiendo temor al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se estaba creyendo las palabras de Goliat. Por eso el diablo va a pretender que nosotros creamos sus palabras. Él va a pretender que nosotros temamos para no hacer frente al reino de las tinieblas. Por eso el hecho de que prohíban el Nuevo Testamento y de que cualquiera que lo use y lo declare sea llevado ante la justicia es realmente meter e infundir temor. Pero si te das cuenta, cuando David llegó y escuchó las palabras del gigante, dijo: ¿quién es este para que hable así de nuestro Dios? ¿Cómo se atreve a hablar de esa forma? Y entonces David hizo frente a Goliat y le dijo: hoy toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, porque te voy a vencer, Goliat. Y no solamente te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza a ti, sino que también vamos a vencer a todo el pueblo filisteo. Por eso tenemos que tener la misma actitud que tuvo David. Pero quiero decirte algo, David era valiente, pero David no era valiente en sus propias fuerzas, sino la Biblia dice que Dios estaba con él. Dios estaba con David. Por eso David podía transmitir esa valentía. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ante esta situación en la que estamos viviendo no debes acobardarte, no debes echarte atrás, no debes decir: ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Sino que debes decir: Señor, lléname de valentía. Porque fíjate otro ejemplo que hay en la Biblia, el ejemplo de Pedro, el apóstol Pedro, discípulo de Jesús. Jesús dice: yo voy a ser entregado y voy a morir en la cruz. Y Pedro dijo: Señor, esto no te acontezca. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Pedro, hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro se mantenía en la suya: no, Señor, yo no te voy a negar, si es necesario yo voy a morir también por ti, pero que te niego en absoluto, te voy a negar. Entonces llegó el momento donde arrestaron a Jesús y después Pedro, intentando estar cerca de Jesús, había gente que empezó a reconocer a Pedro y dijo: tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro negó a Jesús, no una, no 2, sino 3 veces, exactamente como Jesús dijo. Y Pedro tuvo que salir corriendo, llorando, avergonzado. Fíjate que a Pedro no le funcionó el ser valiente y el sufrir por causa del nombre de Cristo en sus propias fuerzas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, no muchos días después, ¿qué crees que ocurrió? Que Pedro dejó de ser ese cobarde. Pedro se levantó, predicó el evangelio sin temor a los que estaban allí escuchando y se convirtieron 3000 personas. Y después de esto arrestaron a Pedro y a Juan y le dijeron: ¿en nombre de quién estáis predicando estas palabras? Y dijo: en nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Y en su nombre nosotros estamos hablando estas palabras y haciendo estas señales. Pedro no se acobardó ni se avergonzó como la vez anterior. Y dice la Biblia que los azotaron y dice que ellos salieron gozosos de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Fíjate cómo ha cambiado la película. Ahora se sentían alegres por haber sufrido por causa de Cristo. No solo eran valientes, sino que estaban alegres. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo, evidentemente. Nosotros no podemos ser valientes en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos afrontar al reino de las tinieblas en nuestras propias fuerzas. Por eso, cuando vengan noticias como estas de que quieren prohibir el Nuevo Testamento o quieran prohibir la Biblia, lo que tú tienes que es agarrarte al Espíritu Santo para que Él te llene de valentía, para que Él te llene de poder y para que tú puedas actuar como actuó David y como actuó Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo. De esa forma, el que saldrá corriendo no serás tú, sino que será el diablo. ¿Y cómo tenemos relación con el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es ese maestro. Jesús dijo: el Espíritu Santo os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, mientras Jesús estuvo en la tierra, fue maestro para sus discípulos. Pero una vez que Jesús se fue al cielo con el Padre, entonces vino el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo es maestro para nosotros ahora. Porque ahora el que está en la tierra es el Espíritu Santo, porque Jesús está en el cielo a la diestra del Padre. Por eso el Espíritu Santo es ese maestro que quiere enseñarnos la palabra. Y te digo algo, cuando tú lees la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo,
tu vida va a ser vivificada, tu vida va a ser transformada, vas a ser una persona totalmente distinta. De la misma forma que Pedro, que antes actuó como un cobarde, pero luego tuvo la valentía de reconocer el nombre de Jesús públicamente, sin miedo a ser castigado. Y esa es la actitud que tú debes tener ante esta situación que está pasando actualmente en Estados Unidos. Así que si quieres aprender más de cómo entender y ser transformado por la palabra de Dios, quiero dejarte por aquí un curso completo de más de 1 hora donde te enseño a entender e interpretar la palabra de Dios para que tu vida sea transformada. Dios te bendiga.